Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos predicar exclusivamente para adventistas del séptimo día. Decimos esto, hermanos, porque este tema que vamos a presentar en esta ocasión es un tema que los adventistas del séptimo día lo conocemos perfectamente bien. El tema que vamos a estudiar es el siguiente. Vamos a hablar del juicio de los vivos. Vamos a ver en este estudio si hay alguna fecha que nos dice cuándo va a iniciar el juicio de los vivos o si hay algún evento. ¿Qué dice la Biblia y qué dice la inspiración? Ahora, para poner la base de este estudio, quiero que analicemos que la Biblia habla de un juicio pre-advenimiento. Los adventistas del séptimo día tenemos un concepto más amplio y más profundo respecto al juicio. Muchos cristianos creen de que el juicio inicia cuando Cristo viene por segunda vez. Pero según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez, habrá un juicio pre-advenimiento que se va a llevar a cabo en el cielo. Es importante que pongamos la base para entender este punto. ¿Dónde la Biblia habla de un juicio pre-advenimiento? Daniel capítulo 7, versículo 9 al 10. Dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que esta es una escena de juicio, que según el contexto, este juicio se hace en el cielo, porque aún Cristo no ha venido. Los versículos 13 y 14 dice que este juicio se hace en el cielo. El Hijo del Hombre viene hacia el anciano de día, según el contexto que acabamos de leer, para iniciar una obra de juicio. Es interesante que la profecía bíblica nos dice que el inicio de este juicio iba a tener una fecha profética, iba a tener un comienzo en la historia de la profecía bíblica. Daniel 8:14 nos dice el momento exacto cuando iba a iniciar este juicio. Y dice Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Noten qué interesante, hermanos. Aquí se da una profecía de tiempo donde nos dice en qué época de la historia iba a iniciar esta purificación del santuario. O sea que si analizamos Daniel 7, 9 al 10 y Daniel 8, 14, vamos a notar que el juicio junto con la purificación del santuario inician la misma fecha. Daniel capítulo 7 nos habla del juicio, mientras que Daniel 8, 14 nos habla de la purificación del santuario, lo que en la tipología hebrea se le conoce como el gran Yom Kippur o el día de la expiación. Para entender este juicio preadvenimiento es importante conocer la tipología que proviene del santuario, especialmente lo que se hacía en el lugar santísimo para el día de la expiación, o conocido entre los hebreos como el Yom Kippur o el día del perdón, el día del juicio. Cuando analizamos Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, estamos analizando lo que se hacía en el lugar santísimo del santuario. O sea que vemos una obra de juicio y vemos una purificación del santuario, porque según Daniel 8, el cuerno pequeño ha contaminado ilegalmente el santuario y el santuario tiene que ser purificado. Y esa purificación del santuario inicia
cuando culminen las 2300 tardes y mañanas, que inició en el año 457 a.C. con el decreto que dio Astarjerjes para reconstruir Jerusalén y sus muros. Y esta profecía culminó en el otoño de 1844. El 22 de octubre de 1844 culminó esta profecía de tiempo que dice Daniel 8:14, y fue allí cuando inició la purificación del santuario y también inició este juicio preadvenimiento. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. O sea, terminando la profecía de tiempo, iba a iniciar la purificación del santuario, el gran día de la expiación o Yom Kippur, que nos dice Levíticos 23, 27 al 29. Cuando analizamos Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8, tenemos que comprenderlo a la luz del gran día de la expiación, que lo encontramos en Levíticos capítulo 23, versículos 27 al 29. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendré santa convocación, porque antes de esta fecha se tocaban 10 días trompeta. Se le llamaba la fiesta de las trompetas. Se tocaba trompeta para preparar al pueblo para la llegada del juicio del Yom Kippur. Aquí dice: a los 10 días de este mes séptimo será día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, porque era un día de juicio. No era un día de banquete ni un día de fiesta, sino que era un día de juicio. Y aquí dice: y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque había un día de reposo ceremonial. Y dice: porque es día de la expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Ahora, ¿por qué los adventistas predican un juicio preadvenimiento? Lo que se le conoce como el juicio investigador es un nombre dado a la obra de juicio que Cristo hace antes de su venida. Lo que vimos en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 10. Se le conoce como juicio preadvenimiento. El día de la expiación es una tipología que nos enseña que en el cielo Cristo está haciendo una obra de juicio. Y este juicio es un juicio que se hace antes de su venida. Ahora, es interesante que Apocalipsis 14:7 nos habla de este juicio preadvenimiento. En los mensajes de los 3 ángeles llevan como centro proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo: la hora del juicio ha llegado. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que se anuncia aquí en la tierra, se anuncia que el juicio ha llegado a través de un mensaje celestial. A través de los mensajes de los 3 ángeles se anuncia que en el cielo inició esa obra de juicio. En el griego tenemos un verbo auristo, que debe ser traducido ha venido, porque es un tiempo presente. No dice llegará, el juicio ha venido. O sea, cuando inicia el juicio en el cielo, aquí en la tierra se proclama a través de un pueblo que predica los mensajes de los 3 ángeles. Porque este versículo 7 de Apocalipsis 14 es parte de los mensajes de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahora vamos a ver en esta otra parte que este juicio que se hace en el cielo se hace en 2 partes. Vamos a ver de que el juicio empieza por la casa de Dios
comenzando por los muertos justos y terminando por los justos vivos. La Biblia claramente presenta que el juicio primeramente Dios siempre lo ha hecho por la casa de Dios. Cuando hablamos de la casa de Dios, no estamos hablando solamente del pueblo adventista. Vamos a ver en esta clase que la casa de Dios representa todos aquellos que han profesado ser pueblo de Dios desde el primer mártir que murió, que es Abel. El juicio inicia primero por los muertos y termina por los vivos. Justos muertos primero y termina por los justos vivos. Pero claramente la Biblia enseña que siempre el juicio ha iniciado por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Noten claramente, el juicio no se hace primeramente con los paganos, porque los paganos serán juzgados en otro juicio, en otra etapa de juicio. En esta primera etapa de juicio, que es el juicio preadvenimiento, inicia por la casa de Dios. Y la casa de Dios, como dije, representa a todos aquellos que han profesado ser pueblo de Dios desde Abel, el primero que murió. Ahora, es interesante que esta referencia Pedro la toma de Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 7. Ezequiel capítulo 9, versículos 4 al 7. Dios siempre ha iniciado su juicio por lo que profesan ser pueblo de Dios. Dios siempre juzga primero a los que tienen mayor luz. En Ezequiel 9, 4 al 7 se habla que Dios iba a hacer un juicio y una destrucción en Jerusalén. Y había un remanente allí que iba a ser sellado, que gemía y clamaba por las abominaciones que se hacían en Jerusalén. O sea, este sellamiento se hace en medio de la ciudad Jerusalén. Pero también dentro de Jerusalén había una apostasía, habían abominaciones. Y dentro de la ciudad había un remanente que gemía y clamaba por estas abominaciones. Y este remanente iba a ser sellado. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 7. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Noten que en Jerusalén estaba el profeso pueblo de Dios. Este juicio se está haciendo en Jerusalén, su profeso pueblo de Dios. Y aquí dice: y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿En medio de quién? De Jerusalén. Y a los otros dijo, oyéndolos yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Noten que iba a haber una destrucción, iba a haber una matanza. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal. Noten que había un remanente, habían dos grupos. Estaban en Jerusalén los que cometían abominaciones, y estaba el remanente que gemía y clamaba por esas abominaciones, y este remanente iba a ser sellado. Y dice: pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Noten que la matanza iba a iniciar sobre los líderes apóstatas de Israel. Ahora la pregunta es: ¿por qué la matanza iba a comenzar por los ancianos de Jerusalén, los que estaban delante del templo? Porque eran los ancianos, los líderes de Israel, que habían llevado a la corrupción y a la apostasía
a el pueblo de Israel. En el capítulo 8 del mismo libro de Ezequiel vemos lo que estaban haciendo. El pueblo profeso de Dios en Jerusalén estaban cometiendo abominaciones, culminando esa lista con la adoración al sol y a Tamuz. Esto lo estaban haciendo en el mismo templo de Jerusalén. Por eso es que la matanza iba a iniciar sobre los dirigentes del pueblo de Israel. Y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Fue terrible, hermanos. Ahora, cuando analizamos esta historia, cuando el sellamiento estuviese completado, iba a venir la matanza por parte de Babilonia. Dios usaría a esos verdugos, que se refería a los caldeos. Nabucodonosor y su imperio sitiaron a Jerusalén en el año 586 a.C. Se cumplió exactamente la profecía de Ezequiel capítulo 9. Y según el espíritu de profecía, esta historia se volverá a cumplir a nivel de escala cuando Dios haga una matanza después de los 1000 años. Y antes de los 1000 años va a haber una matanza también. Ahora, sobre el capítulo 9 de Ezequiel podemos expandirnos y podemos profundizar mucho, pero solamente estoy usando esa referencia para que notemos que siempre el juicio de Dios lo ha hecho primero sobre la casa de Dios. El espíritu de profecía dice que el juicio inicia sobre los muertos justos y termina por los justos vivos. Ahora, ¿por qué es importante comprender este punto? Estos son eventos escatológicos que como adventistas del séptimo día tenemos que conocer perfectamente bien. El juicio inicia primero por los justos muertos. Significa que el primero que fue juzgado fue Abel. Lógico, fue el primer muerto, el primer justo muerto. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este versículo nos ayuda a comprender de que el juicio primero inicia por los muertos justos, por la casa de Dios, pero especialmente inicia por los muertos justos, comenzando desde Abel. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Historia de la Redención, página 423, párrafo 1, dice: cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Está hablando del juicio, y cuando culmine este juicio, preadvenimiento, cuando culmine este juicio, se cierra la puerta de la gracia, que es un evento escatológico. Cuando se cierra la puerta de la gracia, caen las plagas, y después Cristo viene por segunda vez. La cita de eso está hablando. Cuando culmine el juicio, noten lo que va a pasar. Cada caso había sido decidido ya para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivos. Cristo había recibido su reino, puesto que había hecho expiación por su pueblo y había borrado los pecados. Noten que esto es cuando culmine el juicio, el gran día de la expiación tipológico. Estaba completado el número de súbditos de su reino. Se había consumado la obra del Cordero. Y dice: cuando culmine este juicio, y el reino, y el dominio, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y el Señor había de reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto está hablando, hermanos, claramente cuando esté por terminar el juicio. Cuando termine el juicio, se ha completado el sellamiento, se completa la boda del Cordero y también termina el juicio de los vivos. Porque vimos de que el juicio inicia por los muertos justos y termina por los justos vivos. Parece que el tema se llama juicio de los vivos.
lo que queremos analizar en este estudio, a ver si hay alguna fecha que apunte cuando inicia el juicio de los vivos o algún evento. Ya que este tema, hermanos, es un tema que se predica mucho en el ámbito de la iglesia adventista. Así que como adventistas vale la pena que podamos nosotros tener un concepto claro sobre el juicio de los vivos. Ahora, tenemos claramente la fecha cuando inició el juicio, especialmente por los muertos justos, 1844, 22 de octubre de 1844, culminaron las 2300 tardes y mañanas. En el círculo de la iglesia adventista, el 22 de octubre de 1844 es una fecha importante para la historia del movimiento adventista. Claramente vemos que tenemos una fecha que nos dice cuándo inició el juicio, comenzando por los muertos. Ahora, la pregunta es, ¿qué evento nos dice cuándo iniciará el juicio de los vivos? ¿Habrá alguna fecha? Ok. Antes de presentar este tema, me puse a investigar qué decían otros predicadores de la iglesia adventista sobre el juicio de los vivos. Escuché a muchos. Es interesante que me puse a escuchar qué decía el hermano Oliver Coronado sobre el juicio de los vivos. Y es interesante que cuando uno busca algo en YouTube, siempre la misma plataforma le recomienda otros videos. Y es interesante lo que descubrí, que estos hermanos sostienen de que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical. Y me llamó la curiosidad, ¿de dónde los hermanos sacan esto? ¿Será que hay alguna cita que diga que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical? Así que me puse a investigar, a leer, a buscar cita. ¿Qué dice el espíritu de profecía sobre esto? Y es interesante, hermano, que esta interpretación, el hermano Oliver Coronado la saca de lo que enseña David Gay. Es interesante que el hermano Oliver Coronado, inclusive hay muchos adventistas que creen esto, que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical. Y me impresionó ver que el hermano Oliver Coronado, las citas que daba, son citas que él las fuerza, las interpreta por deducción. Y me llamó la atención, hermanos, que esta interpretación que sostiene que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical, Oliver Coronado se la copió a David Gay. Es interesante que me puse a investigar que también el ex pastor adventista Hugo Gambetta, hoy director del Ministerio Evangelio Eterno, sostiene también esto, que el juicio de los vivos inicia cuando se decrete la ley dominical. Ok, me puse a investigar por mi propia cuenta y quiero decirles, hermanos, que en temas de interpretación profética, la iglesia adventista no es dogmática. Deja a su libre interpretación que los adventistas interpreten profecías no cumplidas o pasajes proféticos sin ser dogmatismo o sin ser dogmáticos. La iglesia adventista no es dogmática respecto a interpretación profética. Yo me puse a investigar si era verdad esto, que la ley dominical da inicio o activa, como dice Oliver, la ley dominical. Y de paso, la ley dominical no la activa el juicio de los vivos, sino que la activa la imagen de la bestia, dice el conflicto de los siglos. Lo que activa la ley dominical no es el juicio de los vivos, sino la imagen de la bestia. Es la que dará el decreto dominical, dice el conflicto de los siglos. Pero es interesante, hermanos, que me puse a investigar cuáles son las citas que se usan para sostener de que el juicio de los vivos inicia cuando se decreta la ley dominical.
Me puse a investigar, hermanos, y no encontré ninguna cita que hable de eso. Busqué por doquier, citas en inglés, citas en español. Hoy con la tecnología podemos buscar por doquier. Y ninguna cita encontré donde Ellen G. White relacione el juicio de los vivos con la ley dominical. Las citas que se han usado es por deducción. ¿Saben qué es deducción? El método de interpretar las profecías por deducción no es propio de la Iglesia Adventista. Gracias a Dios que en este trimestre estamos estudiando los principios de interpretación profética. No existe principio de interpretación profética por deducción. Los adventistas no deducimos. Los adventistas hablamos con un así dice Jehová. Es interesante que el hermano Oliver Coronado y David Gay usan citas que yo no encuentro por ningún lado que el juicio de los vivos inicie cuando se decreta la ley dominical. Lo que se ha hecho es forzar las citas, tergiversarlas, especular con las citas para deducir que la cita habla de que cuando inicie la ley dominical también va a iniciar el juicio de los vivos. Una de esas citas es Conflicto de los Siglos, página 599, párrafo 2. La Biblia prohíbe que nosotros especulemos. Ahora, quise traer este tema, ¿por qué razón? Muchos hermanos me han preguntado, y bueno, desde hace tiempo quería predicar sobre este tema, pero muchos hermanos me han preguntado, hermano, ¿es verdad que el juicio de los vivos se inicia con la ley dominical? Y viene otro y me pregunta lo mismo, me mandan muchos mensajes y me preguntan lo mismo, ¿será verdad que el juicio de los vivos se inicia con la ley dominical? Y yo les pregunto a los hermanos, ¿dónde escuchó eso? Se lo escuché al hermano Oliver, se lo escuché a David Gay, se lo escuché a Hugo Gambetta. Y yo lo que les digo a los hermanos, tengamos cuidado. Cuando escuchemos algo, apliquemos el principio de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. No existe ninguna cita textualmente de que diga de que el juicio de los vivos se inicia cuando se decrete la ley dominical. Simplemente se ha deducido, por deducción, se ha especulado que las citas hablan de eso, pero cuando leemos las citas, simplemente es una deducción. Por ejemplo, esta cita, Conflicto de los Siglos, página 599, párrafo 2, dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Esta palabra, hora de prueba que le espera, estos hermanos deducen que se refiere a la ley dominical cuando inicia el juicio de los vivos. La prueba, dicen ellos, que se refiere a la ley dominical, y dice: los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia su obra que ha terminado. El mundo ha sido sometido a la prueba final. Se deduce que es la ley dominical. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces, Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Cuando se cierre la puerta de la gracia. Y dice, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es, o hecho está. Y dice, y todas las huestes de los ángeles depositaron sus coronas mientras anunciaba en tono solemne: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y dice el siguiente párrafo: cada caso había sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y ha borrado su pecado. Significa que el juicio terminó, porque era en el gran día de la expiación donde se borraban los pecados.
El número de los súbditos está completo, o sea, el sellamiento se completó. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una referencia que viene de Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Los hermanos que sostienen de que el juicio de los vivos se inicia cuando se active la ley dominical, usan esta cita y deducen de que esta cita habla de eso. Quiero decirles, hermanos, que la cita no habla de eso. Simplemente es deducción. Se deduce, pero no hay claridad de que el juicio de los vivos inicie con la ley dominical. Entonces, yo no encuentro, se respeta la interpretación, se respeta, pero yo no encuentro acá, y pueden leer ustedes en su casa, yo no encuentro acá que la ley dominical esté en forma paralela con el juicio de los vivos. Ahora, es importante comprender de que hay un consejo de Jaime Huay a la hora de interpretar profecías no cumplidas. Esto lo dijo Jaime Huay en la Reunión General del 29 de noviembre de 1877. Dice: al interpretar profecías no cumplidas, donde la historia no está escrita, el estudiante debiera presentar su exposición sin demasiado dogmatismo para que no se encuentre extraviado en terreno de la fantasía. Ahora bien, es importante comprender que el juicio de los vivos es un misterio. No existe ni fecha ni evento. Muchos hermanos dicen: nosotros no ponemos fecha, solamente decimos el evento. Y eso dice Oliver. El evento dice que anuncia el juicio de los vivos es la ley dominical, deducción, pero no hay nada que lo revele. Tenemos fecha para el juicio de los muertos. Tenemos luz exacta, clara y diáfana para el juicio de los muertos. Pero no hay evidencia clara y diáfana que nos diga cuándo va a iniciar el juicio de los vivos. Simplemente ha sido deducción. ¿Entienden qué significa la palabra deducción? Deducir. O sea, usar deducción, inferir, pero no hay nada revelado. Es interesante, hermanos, que hay una cita del Espíritu de Profecía en el libro que se llama Maranata, página 257, párrafo 5. Dice así: el tiempo señalado para el juicio al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecado. Y dice: todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados, de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Pero es interesante, hermanos, que busqué más información. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía sobre el juicio de los vivos? Hoy con la tecnología solamente uno pone juicio de los vivos y tira todas las citas que hablan de eso. Es interesante que la matutina Maranata del 30 de agosto, capítulo 242, página 258, dice que el juicio de los vivos es un misterio. No se sabe. Ahora, alguien puede decir, ahí está hablando de fecha. No se sabe la fecha. Pero yo creo que ahí también está hablando en términos generales. No podemos poner ni fecha ni eventos porque no hay nada revelado. No podemos usar citas por deducción para sostener eso. Mientras que tenemos claramente el juicio de los muertos, está claro. 1844 inició el juicio de los muertos. Pero los vivos es un misterio. Y dice así la cita: el juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, noten, pronto,
nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Por lo tanto, si hay un evento que dicen que es la ley dominical, entonces sabemos cuándo. Noten, aunque no hay ninguna fecha, pero estamos diciendo cuándo va a iniciar. Aquí dice la cita, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. Me puse a investigar si Esteban Bor decía esto también, de que el juicio de los vivos se inicia cuando se decreta la ley dominical. Y Esteban Bor no dice ninguna parte de eso. Quien dice eso es Oliver Coronado, porque Oliver Coronado anduvo un buen tiempo con Reda Venier. Y quien patrocina esto es David Gay y también Hugo Gambetta, de que dice que el juicio de los vivos inicia junto con la ley dominical. Y dice, nadie sabe cuándo les tocará ser juzgado a los vivos. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Hermanos, no sabemos cuándo va a iniciar el juicio de los vivos. No sabemos si ya inició o si aún no ha iniciado. No sabemos si ya pasó nuestro nombre en la lista de ese juicio. No sabemos. Por eso es que la cita dice que al no saber, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y ya está hablando del juicio de los vivos. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Marcos 13:33 y Apocalipsis 3:3. Noten que por ningún lado dice de que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical. No dice. Al contrario, el Espíritu de profecía dice que al no saber, debemos de velar. ¿Qué es velar? Debemos de velar porque no sabemos si ahora o mañana o cualquier momento de nuestra vida inicie el juicio de los vivos y se pase nuestro nombre en la lista. Dice Conflicto de los Siglos, página 474, párrafo 4, dice: a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, fue Abel. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Noten que por ningún lado se habla de ley dominical. Elena de White conocía bien los eventos escatológicos. Le hubiese sido fácil mencionar la ley dominical en relación con el juicio de los vivos, aunque son eventos escatológicos. El juicio de los vivos con la ley dominical, pero no vemos por ningún lado donde Elena de White diga tal cosa. Yo los desafío a que estudien e investiguen. No hay ninguna cita que diga de que cuando la ley dominical se decrete, va a iniciar el juicio de los vivos. Simplemente esto ha sido especulación y deducción. Ahora, es interesante, hermanos, que Elena de White en su tiempo confrontó a un hermano que decía y andaba predicando y enseñando que el juicio de los vivos había comenzado. Y Elena de White tuvo que reprenderlo, porque Elena de White ha dicho que eso es un misterio. No podemos especular, hermano. Esto lo vemos en Eventos de los Últimos Días, página 21, párrafo 24. Elena de White reprendió a este hermano que andaba enseñando eso, que el juicio de los vivos había comenzado. Y dice, noten lo que dijo Elena de White. Yo contesté, si tiene un mensaje, délo sin demora. O sea que Elena de White confrontó a esta persona y le dijo, si tiene un mensaje, délo sin demora. Porque este joven, por el contexto de la cita, quería hablar apresuradamente con Elena de White sobre este tema. Así que Elena de White le extrañó ver que este joven estaba preocupado por hablar con ella. Así que Elena de White le dijo, si tiene un mensaje, délo sin demora, porque tenemos mucho apremio para despachar la correspondencia a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces, el joven,
Él entonces comenzó a leer algo que había escrito, que entre otras cosas declaraba que el juicio ha comenzado ahora sobre los vivos. Noten que este joven se estaba metiendo en arena movediza. Estaba especulando con profecías bíblicas, se estaba deduciendo. Y noten, lo escuché, dice Elena de White, mientras proseguía y finalmente le dije. Noten que Elena de White esperó que este joven hablara, porque este joven creía de que el juicio de los vivos había comenzado, como queriendo decir, traigo una nueva luz. Escúcheme, traigo una nueva luz. Y es interesante que los adventistas del séptimo día estamos de acuerdo a que Dios nos va a dar nueva luz. Pero esa luz hay que probarla a la ley y al testimonio. La nueva luz no contradice la vieja luz. Una de las tácticas de los grupos disidentes es que siempre dicen, tenemos nueva luz, tenemos un conocimiento que no lo tienen los demás. Así estaba este joven, enseñando un tema que es un misterio que no ha sido revelado a los mortales, como el caso del juicio de los vivos. Es un misterio. Y dice, lo escuché mientras proseguía y finalmente le dije, mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. O sea, le quiso decir, está usted trastornado. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. ¿En qué nos ayuda eso, hermano? A nosotros no nos interesa saber cuándo va a iniciar el juicio de los vivos. No nos interesa saber cuándo va a iniciar la ley dominical. Claro, debemos de predicar que viene un juicio de los vivos y que viene la ley dominical. Pero no nos interesa saber cuándo va a pasar eso. Porque eso no nos incumbe a nosotros. El deber de nosotros es prepararnos y predicar un mensaje. Prediquemos un juicio de los vivos, claro que va a pasar, porque eso es parte de las profecías escatológicas. Pero no nos ayuda en nada saber cuándo va a suceder el juicio de los vivos o la ley dominical. Por eso es que el mensaje dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos, hermanos. Y por lo tanto, al no saber cuándo va a iniciar el juicio de los vivos, nuestro deber es prepararnos todos los días como que si este fuera el último día de nuestra vida. Porque si llegamos a morir, vamos a ser juzgados y nuestro destino eterno quedará sellado. Por tanto, Elena de White le dijo a este joven, ¿en qué nos afecta su mensaje? ¿En qué nos ayuda nuestro mensaje? Dígame usted, ¿en qué nos ayuda a los adventistas saber cuándo va a iniciar el juicio de los vivos? No nos sirve de nada. Porque si nos morimos hoy o mañana, ¿de qué nos sirvió saber cuándo va a iniciar? Por lo tanto, el mensaje es velad, que nos preparemos. No andemos especulando, no andemos deduciendo, no andemos forzando citas de la sierva del Señor. Aquí Elena de White le dijo a este joven, ¿cómo su mensaje nos afecta a nosotros? Por favor, permítanos saberlo de inmediato. Su mente está demasiado tensa. Usted comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha sido hecho y dicho está de acuerdo con la Biblia. Y creemos cada palabra de ello. Pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. ¿Se encuentra, hermano? Elena de White confrontó a este hermano y le dijo que estaba trastornado. Las personas que predican fechas, que juegan con cómputos y con números y que especulan con profecías aún no cumplidas, están en un terreno encantado. Yo le llamo, están en un terreno minado. Se pueden parar en una mina y pueden perder un pie. Por lo tanto, la iglesia adventista no ha sido llamada para predicar cuándo van a suceder los eventos escatológicos.
Nuestra misión es predicar un mensaje. Como adventistas del séptimo día, tenemos que predicar que viene un juicio de los vivos y que viene una ley dominical sin especular con fechas o con eventos proféticos. Los adventistas del séptimo día nos hemos caracterizado por hablar con un escrito está, sin especular ni usar métodos interpretativos por deducción. El método que la Iglesia Adventista usa para interpretar la Biblia y las profecías apocalípticas es: la Biblia se interpreta sola. Debemos de recordar que este tema no ha sido revelado al pueblo adventista. La Iglesia Adventista no predica esto. Por eso es que los predicadores se hacen responsables de sus métodos de interpretación. Por lo tanto, si Dios hubiese querido revelar a través de la sierva del Señor, que es el último profeta, cuándo y qué evento iba a dar inicio al juicio de los vivos, fácilmente ella lo hubiese escrito y Dios lo hubiese revelado. Pero no hay ninguna cita de Elena de White, y yo desafío a alguien, no hay ninguna cita de Elena de White donde diga que el juicio de los vivos inicia cuando se decrete la ley dominical. Lo que ha sido siempre eso es una deducción. Cuando Dios revela algo, lo hace a través de sus profetas, no a través de los predicadores. Los predicadores no somos profetas, simplemente somos predicadores. Que Dios nos use es otra cosa, pero no somos inspirados por Dios. Los profetas sí son inspirados, y Dios, cuando quiere transmitir algo a su pueblo, lo hace a través de los profetas. Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Noten, hermanos, no hay nada escrito ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía que diga de que el juicio de los vivos se inicia cuando se decreta la ley dominical. Inclusive, noten cómo dice Deuteronomio 29:29. Dice lo siguiente, esta cita es más que clara, y dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, no me creo infalible, ni tampoco soy dogmático sobre este tema. Simplemente di mi punto de vista de acuerdo al estudio de la Biblia y el espíritu de profecía. Lo que descubrí, que no hay ninguna cita de que avale eso, de que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical. Simplemente lo que hacen estos expositores es deducir o especular. Pero los adventistas no los basamos en deducción, sino en un escrito está. Digo esto también para que usted también haga su propia conclusión y haga su propio estudio. No estoy aquí para que me crea. El objetivo de este canal es para que usted estudie. Los adventistas del séptimo día nos basamos en un escrito está. No creemos en deducción. Así que los invitamos para que vayan a estudiar sus Biblias y hagan su propia conclusión, para que vean de que no hay ningún fundamento para sostener de que el juicio de los vivos inicia con la ley dominical. Simplemente esto ha sido una deducción de los grupos disidentes. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.